Muy bien, ilustre maestro Juan Carlos. Nuevamente nos vemos en esta segunda sesión de esta asesoría de políticas educativas y procesos institucionales desde nuestro país, pero también una mirada de América Latina, ilustre maestro Juan Carlos. Me da mucho gusto que me puedas acompañar, maestro. Eh, Hace un momento habíamos platicado con tu colega, el maestro Enrique, sobre la oportunidad de tener otras dos asesorías, es decir, más allá del 18, que esta materia, eh, tratar de negociar con nuestra universidad que pueda cerrarse para al final de este mes, para que tenga mayor maniobra de trabajo, de acción. Entonces Ok, le recomendé por ahí al maestro Enrique que pudiera mencionarle a la coordinadora el día de mañana. Yo también haré mi propósito de mencionarles para que puedan tener acción de trabajo. Ya se ponen de acuerdo de manera comunitaria, ilustre maestro Juan Carlos. claro, claro que sí, doctor. Excelente, muy bien. Sale pues, ilustres maestros, nos queda ya 16 minutos, vamos a terminar ahorita a las 9 puntual, también para que cada uno descanse, cene también, no se vayan a malpasar por ahí, maestro Enrique, veo que por ahí traes una acción tipo como si fuera Los Cuatro Fantásticos, como si fuera Marvel, hay que descansar, ilustre maestro Enrique, hay que descansar un poco. No, ese es el uniforme quirúrgico que me pongo aquí cuando doy consulta. Pues ese uniforme que mencionas, ilustre maestro, es un uniforme de superhéroe, déjame decirte. Nada más falta la capa. Totalmente, Ah, totalmente no, acá ilustre. está atrás, miren. Ahí está, Aquí está. exactamente, está atrás, sin duda alguna, ilustre maestro Enrique, superhéroes, héroes. Excelente, muy bien, ilustres maestros. Para mí siempre ha sido pues un honor poder ir compartiendo estas ideas. También un tema, ¿se acuerdan que les platiqué, al igual el maestro Juan Carlos, que hubo por ahí un pensador llamado Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel? Se podría decir al igual que Johann Fichte, pensador alemán, fueron los iniciadores de lo que se va a llamar la dialéctica. Es decir, la dialéctica dice que la historia avanza a través de contradicciones, a través de luchas sociales, avanza la historia. Una de esas luchas sociales que decía Hegel en la fenomenología del espíritu fue a partir lamentablemente del 2014 que todavía hay un hueco en este sexenio. Esta pérdida de estos estudiantes, algunos han dicho que no eran santos, me parece que no es así, y retomo precisamente lo que mencionó el conde de Montecristo de Alejandro Dumas, que el conde le decía en uno de esos diálogos que tuvo con sus enemigos, él llegó a decir que era conde no santo. En efecto, ellos eran estudiantes, no santos, pero esta pérdida que fue de los 43 normalistas en Guerrero provocó precisamente este gran fragmentación de este gobierno que pues había ganado a través de una coalición, etcétera, etcétera. Entonces, pues no funcionaba. Entonces las aguas estaban muy turbias en este preciso momento. Curiosamente, en este sexenio se le quita presupuesto a las escuelas normales en México. Ya también el profesor Hugo Aboites, el profesor de Harvard mexicano, en el libro La medida de una nación, hablaba sobre el tema de desaparecer las escuelas normales. Claro está que las escuelas normales tienen su auge desde más allá del siglo XX. Comúnmente se llamaba las escuelas del pueblo, ¿no? Las casas comunitarias, las escuelas comunitarias, que algunos dicen que es la cuna de un socialismo, la cuna de tipo de guerrillas, y uno puede ir a una escuela normal, por ejemplo, la de Isidro Burgos, y uno puede ver inclusive al Che Guevara, Feuerbach, Lenin, etcétera, pero pues son jóvenes, como toda juventud, hay mucha inquietud en ello. ¿Ibas a comentar algo, ilustre maestro Enrique? Sí, estas casas comunitarias, como usted bien lo dice, van de la mano con lo que eran las casas del estudiante.
tiene su auge, pero por ejemplo, en el tema de las casas de los estudiantes, surgió del modelo, por ejemplo, jesuita. Por ejemplo, aquí en México llegaron los jesuitas a partir del siglo XVII. Ese modelo de las casas de los estudiantes tiene el modelo en internados religiosos, maestro Enrique. Era un lugar donde se quedaba, en efecto. La otra, por ejemplo, la casa o este tipo de escuelas comunitarias, ibas, pero no te quedabas ahí. Tuve su auge más que nada en un auge religioso, en un auge jesuita de internados, ilustre maestro Enrique. Se desvirtuaron después, Sí, sin duda porque, alguna. sí, ¿verdad? Porque, bueno, yo conocí una casa del estudiante ahí en Michoacán, Sí. y desde luego que era cosa completamente diferente. Por eso ahorita traté de relacionar un poco la casa del estudiante con la casa comunitaria. Sí, totalmente, sí. Luego se convirtió en un tema más laico, donde los jóvenes, a mí me tocó, déjame decirte el testimonio, yo estuve en un internado por 4 años. Ese internado, claro está, tenía un modelo jesuita de los maristas, yo estudié ahí en 4 años, pero igual la casa del estudiante tiene ese modelo, pero tuvo un giro distinto, un giro laico, un giro más socialista, más de jóvenes que no podían regresar a su casa, se quedaban ahí a estudiar. Es lo que hace actualmente a las escuelas normales en México. Es un lugar de estudio, pero también es una casa, ilustra maestro Enrique. Ok, Muy bien, gracias. es un gusto, maestro Enrique, por tu apostillado. Claro, nos faltan 43. Ese es el malestar que hasta ahora sigue vigente. Ha habido investigaciones, la verdad histórica se ha venido abajo, ya no sabemos realmente qué pasó con ellos. Sabemos también que fueron quemados los cuerpos, los que se ha dicho hasta ahora, lo que sabemos, pero a partir ya del 2014 surgió este gran movimiento que hasta ahora sigue vigente y que tiene un costo político. No lo pierdan de vista, tiene un costo político. Y esto también afecta a los dirigentes que al final de cuentas pierden este tipo de sensación, este tipo de también de compromiso comunitario. Pero aquí nos recuerda un poco a la psicología social con Maslow, donde él decía que para llegar a esa autorrealización debemos también cubrir esas necesidades fisiológicas. Es claro que en México hay hambre, hay inseguridad, no puede estudiar en ello. Entonces, este es los grandes conflictos que existe, ilustres maestros, y eso sucedió a partir ya de septiembre del 2014, que le tocó a Emilio Chaifet, secretario de Educación Pública, y que le pasó la bola caliente a Aurelio Nuño. Va a venir luego Otto, también llega la bola caliente con él. Esteban también recibe la bola caliente. Delfina Gómez recibe esa bola caliente y también sigue la bola caliente con esta secretaria de Educación actualmente, que pues también vemos ciertas dificultades, ¿no? Está la secretaria Amaya, es precisamente donde ahorita está la dificultad de todo esto. Muy bien, prosigo, ilustres maestros, déjenme ir viendo mi... Ok, muy bien. Aquí precisamente Aurelio Nuño retoma algunas ideas generales, pero le da cierto empuje distinto. Ya no era tanto como se hablaba de una evaluación punitiva, de castigo, pero sabemos muy bien, ilustres maestros, que en cualquier chamba, si no haces tu trabajo, te sacan, ¿no? Te sacas. En cualquier chamba, si no haces tu trabajo, eh, pues no. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese entonces. Llega precisamente el propio Aurelio Nuño y precisamente vuelve a retomar lo que fue la reforma educativa, poner el centro, el sistema educativo. No solamente ponerlo al centro como una educación basada en la escuela, sino presupuestos, sino renovación de las instituciones, etcétera, etcétera. Para estudiar debe de haber un recinto totalmente sagrado, etcétera. Y también se habla sobre la construcción del servicio profesional docente. ¿Cómo se logra esa calidad? A través de la evaluación, demostrando que tienen las capacidades.
No puede haber calidad si no existe un indicador, un medidor. También se habla de una equidad que ahorita, a partir ya de la Secretaría de Educación Pública, la profesora Leticia Ramírez Amaya, se cambia con lo que se va a llamar la ideología del género. Ahorita les voy a platicar prácticamente de dónde viene este tipo de teoría que llega a la escuela mexicana, ¿no? Es decir, que el niño decida su cuerpo, yo quiero ser el día de mañana un gato, quiero ser un pájaro, quiero volar de mi patio. No, esto precisamente es algunos temas que recuerden que cuando hablamos de la educación en temas de sociedad, a veces nos encontramos en una veleta en medio de un mar que nos dejamos ir por vientos. Es decir, recuerden que les platiqué un poco de lo que fue en el siglo XIX que llega a México el positivismo en México, que llega el positivismo, que se debería de enseñar en las escuelas, no civismo, no ética, sino materias que tuvieran tintes progresistas, es decir, ciencia, pero se dieron cuenta que la persona tenía carencias cívicas, como pasa actualmente. Llegó al constructivismo, llegó al modelo de Finlandia a partir de lo que fue el siglo XXI y no ha funcionado. Es decir, la escuela se va lo que sople los vientos, novedades, ideas, etcétera, etcétera. Es como Back Bunny, ¿no? La canción de un taller de Back Bunny, va su mecha, no me digas eso, profesor, no me digas esto. Ya estoy harto de todo esto. Muy bien. Eh, y hablaba también de la innovación. Esto ya lo hemos escuchado a lo largo de la historia de la política educativa en México. Y claro, programas de estudio. Esos programas de estudio se deben también de descentralizar y que cada una de las escuelas eh, lleven a cabo su propuesta. También, eh, algo importante también es el perfil de egreso en toda propuesta curricular, que es el tema del mercado laboral y el tema de la educación. Aquí siempre va a existir tentativas, teorías, argumentaciones de que si las escuelas produce mano de obra barata, al final de cuentas, toda persona que termina una educación quiere un trabajo digno. Por lo tanto, no es que la escuela sea un productor ideológico, como comentó en su momento Paul Bourdieu, estos ideólogos franceses, etcétera, que la escuela era un mecanismo de una reproducción dominante. ¿Te acuerdas que hemos visto ya, ilustre maestro Enrique, la hegemonía anteriormente en esta materia, que comunidades que tienen más fuerza dominan sobre la otra, no solamente en cuestión cultural, sino también en cuestión de ideas? Es decir, siguen unos fines que no son los tuyos, sino son fines de alguien más, ¿no? Entonces, a eso hablamos de la parte del mercado y la parte de la educación. Muy bien, y ya también para ir terminando, aquí viene ya eh, pues este tipo de propuestas de lo que fue también sigue todavía el nuevo modelo educativo. A partir del 2016, Aurelio Nuño se despide de la Secretaría de Educación Pública. El 6 de diciembre del 2017 quedó, pues, le dejó esa bola caliente con el problema de los alumnos, los 43 normalistas, y pasa a la Secretaría de Educación Pública el profesor que estudió abogado también y también estudió en el Colegios de México, políticas, el profesor Otto Granado Roldán asume como secretario de Educación Pública. Claro está, él pues ya le quedaba poco tiempo, vemos que a 1 de diciembre de 2018 prácticamente ya está fuera y viene precisamente que le tocó a Otto realizar fue precisamente llevar a cabo el trabajo de los libros de texto gratuitos, ¿no? Esto que vemos que a veces es lo único que tiene un profesor en una escuela, el libro de texto gratuito. Qué afortunados somos los que tenemos libros, no lo creen ilustres maestros, que podemos revisar, poder tener, pero hay comunidades que no hay internet. No puedo revisar o no puedo. Yo a veces tengo dudas, todos tenemos dudas, por eso los libros. Ah, ¿cómo se dice esta palabra? Ok.
lo único que tenemos son los libros de texto gratuitos. Eso es lo que llevó a cabo Otto como secretario de Educación Pública, pero Otto ya se le venía encima también la candidatura de los presidenciables. Ya venía, como pueden ver, estos candidatos estaban ahí presentes, como sacó muy bien el periódico La Jornada, este tipo de estadísticas, donde se ve muy bien que su presidente, porque no es el mío, Andrés Manuel López Obrador, su presidente, espero que no se vayan a emocionar aquí en esta clase de hoy, ilustre maestro Enrique. Vemos Ricardo Anaya también. José Antonio Meade fue el candidato porque quería ser Aurelio Nuño, quería ser el candidato. Margarita, pues, una mujer así de casa, etcétera. No es que no me quiero echar encima a las feministas, pero la mujer, pues, no tenía carisma y no lo tiene. El Bronco con móchale las manos, ilustres maestros, quítale las manos, etcétera, etcétera, recordando un poco lo que fue. Por lo tanto, cuando se acerca un proceso de elecciones a nivel federal, a nivel nación, las políticas enfocadas en la educación cambian totalmente. ¿Y qué, qué creen que pasa con la educación? Es la más abandonada en esos procesos de aprendizaje y nos recuerda precisamente este libro, Un cuento de Navidad, donde había un niño abandonado a la calle a su suerte porque no tenía quien le diera la mano. Así pasa con el tema de la educación, ilustres maestros. Se busca precisamente que la educación en este siglo sea una educación de resistencia, una educación de pertenencia, de pertenecer a una nación, pero sobre todo también crítica sobre nuestro propio mundo. Ya sabemos muy bien que varios de los candidatos que pudieron ver hacen propuestas, hacen promesas, y una de esas promesas surgió a partir del 2017. Es cita textual que menciona este personaje. Es decir, como estaba el conflicto, recuerden que la política se alimenta también recordando a Hegel. ¿Se acuerdan que les platiqué de la dialéctica? Hegel decía que la historia avanza a través de contradicciones, a través de conflictos. Cuando unos conflictos perjudican a otros, muchos también salen ganando de esos conflictos. No todo, no a todos les perjudica. Esa es la dialéctica. Esos 43 lamentablemente desaparecieron, pegó fuerte a ese sexenio de ese tipo de políticas, pero favoreció a alguien más con su discurso. Ese conflicto del 2016 de los docentes en Oaxaca favoreció un discurso. Ese tipo de propuesta, la reforma de evaluar la educación, de evaluar la acción docente, favoreció un discurso y perjudica a alguien más. Por lo tanto, a veces la política se alimenta no solamente de aspectos positivos, sino de aspectos oscuros. Comúnmente, perdón por decirlo de esta forma, y no lo digo, ilustres maestros, pero somos hombres y estamos aquí dentro de la política educativa. Este tipo de discursos se alimenta también de la mierda social. Cierro comillado, punto. ¿Alguien quiera comentar, ilustre maestro? Perdón, espero que no se vayan a confesar el día de mañana, los estoy corrompiendo su corazón inocente, santo, casto. La verdad es que, bueno, bien dice el dicho, ¿no? Al río revuelto, entonces ahí es donde entra precisamente Exactamente. la cuestión de la política. Y bueno, Sí, ya que usted utilizó ese comentario que me parece que fue lo más adecuado, de acuerdo a lo que está diciendo, pues hay que recordar qué es la política, ¿no? Se dice que la política es el arte de comer caca y no hacer gestos. Entonces, así es. Ujú. Entonces, creo que va de la mano al comentario que usted hizo, que estoy completamente de acuerdo. totalmente ilustre, maestro Enrique. Espero no haber provocado el día de hoy que tengan una pesadilla, ahí en su casa. Pero así es. Recuerden que eso es totalmente marxismo, lo que acabo de expresar. Marx decía que un socialista debe de provocar el conflicto
porque recuerden que para un marxista, para Marx, en el libro del Capital y el Manifiesto Comunista del siglo XIX, él decía que la historia avanza a través de luchas. Es decir, el motor de la historia, como si fuera una maquinaria, avanza a través de luchas sociales, avanza la historia. Cada vez que hay un gran conflicto, existe una nueva renovación social, lo que decía Marx. Por lo tanto, vean lo que va a pasar, por ejemplo, lamentablemente, con lo que ha pasado con el metro de la Ciudad de México. Esa tragedia va a alimentar discursos de los nuevos candidatos para la política, de lo que va a ser jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México y también para la presidencia de lo que va a ser el 2024. Todo eso va a alimentar los discursos. Vean los discursos. Van a hablar del metro, van a hablar de las guerras, van a hablar, etcétera. Todo eso va a alimentar. Me parece, y fíjense, Marx, claro, Marx fue alcohólico y por ahí algunos marxistas me van a escuchar y se van a enojar, pero fue alcohólico. Marx llegó a decir que, lo dijo como en tono profético, déjeme decirle en el libro del Capital, él iba a decir que el capitalismo se alimenta de la sangre de los inocentes. Recuerden que Marx fue judío, claro, luego se transformó al cristianismo por política, etcétera. Pero recuerden que un judío considera la sangre como algo sagrado, es decir, en la sangre está el alma. Por lo tanto, me parece que la política se alimenta de la sangre de los inocentes. Eso que quede como dato, ilustres maestros. Claro está, ya para ir terminando, a partir de 1955, en, en, el, bueno, en la Universidad Hawking, también en el hospital en Estados Unidos, surgió un hombre que, que nació en una familia puritana totalmente. Recuerden que los puritanos es una línea de la reforma de Martín Lutero del siglo XVI, que ellos ven la materia como algo malo, ven la materia como algo inapropiado, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma totalmente puritana surgió un médico, psicólogo llamado John Money, que publica por ahí un texto que se llama Hembra y Macho. John Money proponía que uno puede modificar el sexo del niño a partir del 1 o 2 años a través de una operación quirúrgica y a través de un proceso psicológico, comentándole precisamente al niño o la niña que es, por ejemplo, el caso del niño que es niña, etcétera, y así uno puede reconstruir lo que es la identidad de la persona. Uno de esos experimentos se llamó el joven David Reimer, que se quitó la vida en el 2004, porque David Reimer le hicieron una pequeña, bueno, sus papás eran judíos, le iban a hacer la circuncisión, pero salió mal y casi le destruyen su pene. Todo lo llevan con John Money, le hace por ahí una operación y le empieza todo el proceso de tratar que fuera una niña. Pero el joven se rebeló y lamentablemente se suicidó, se pegó un balazo y todo eso generó un conflicto terrible. Pues John Money fue el ideólogo de lo que actualmente se llama la ideología del género. ¿Qué dice la ideología del género? Que, por ejemplo, Juan Carlos, Enrique o un servidor, no somos producto de la biología, sino somos producto cultural. Eso lo que actualmente entró a la nueva escuela mexicana, que yo ya leí el texto, habla de la ideología, que un niño puede decidir sobre su cuerpo. Bueno, yo quiero ser Superman el día de mañana. Si quiero ser perro, adelante. Ese es un conflicto de identidad. ¿Se acuerdan que les platiqué que la política educativa es como una veleta? Cualquier viento que sople, voy hacia esa veleta. ¿Qué vientos? Positivismo. ¿Qué vientos? Fimpes. ¿Qué, qué vientos? Finlandia. Muchos vientos, muchos vientos. A grandes rasgos, eso es precisamente el origen, lo que comúnmente se llama la ideología del género. No sé ustedes, pero maestro Enrique, me parece que te voy a emocionar, porque si uno puede autodeterminar su sexo,
¿Por qué no autodeterminar mi edad? Yo no sé, pero yo tengo 15 años ahorita, me siento un joven, 15 años. Pero no emocionarte tanto, ilustres maestros. Bueno, eso es La todo. cosa, la cosa no es nada más querer tener 15 años, ¿no? Sino poder hacer lo que podrías hacer a los 15 años, esa es la gran diferencia. Y por otra, ahorita estaba precisamente viendo algo que me llamó la atención hace rato y ahorita lo estaba buscando. Y se expiden en Tabasco primer acta de nacimiento no binario a menor. Entonces, cosa que ya había pasado en la Ciudad de México, que para ese tipo de cosas se pintan solos, ahora pues ya también en Tabasco, ¿no? Lógicamente pues hay que tomar en consideración de dónde es su presidente, porque tampoco él no lo es, y el secretario de Gobernación, ¿no? Entonces ahora ya viene precisamente en Tabasco, que ya está siguiendo toda la línea de lo que están haciendo en la Ciudad de México. Pero vea, ya están expidiendo ya en un joven de 17 años, ¿eh? Varón, y que no, él dice que no es ni hombre ni mujer. Sí, realmente esto suena como una sátira, un tipo de tragedia griega de Sófocles, de Esquilo. No sé, y podemos decir, ilustres maestros, por ejemplo, si vamos al Museo del Cairo en Egipto, vemos las momias, ¿no? De estos faraones, sus reinas, etcétera. Y pues la antropología nos dice en el hueso que fuimos. Los huesos no mienten, ¿no? Podemos decir que la causa final que decía Aristóteles es que aunque yo diga, bueno, me pongo un peluquín, digo que soy, etcétera, al final de cuentas, en la muerte, el hueso, a lo mejor en un futuro, en el siglo XXIII, XXIV, lleguen unos arqueólogos de la educación, no sé, descubran estos huesos y digan, bueno, este ser fue binario, no, este fue hombre o mujer, los huesos no mienten. Ya no va a estar ni el peluquín ahí. Oye, mi peluquín no va a estar ahí, ¿no? Eso realmente, y claro, este tipo de rebelión, uno dirá, bueno, son gente loca, gente ridícula. El problema es que se está enseñando en las escuelas. Vean, se está enseñando en las escuelas y eso va a ocasionar confusión. Si ya el mundo actualmente está en conflicto permanente, moral y culturalmente, ahora, ¿qué espera de una política en pleno desastre en México? Corrupciones, robos, no hay realmente fe en ello. Retomando precisamente la individualidad, seres concretos, la educación debe de transformar nuestra vida realmente, ¿no, ilustres maestros? ¿Y qué esperamos y qué va a pasar con este tipo de niños? Que ahorita toman una decisión que creo que no está bien fundamentada. Lógicamente, creo yo, este, guiados por alguien, o por algunos, no por uno nada más, para que puedan tomar esas decisiones y que de alguna forma lo estén tomando como carne de cañón. Pero ¿qué va a pasar con estos jóvenes que lo están haciendo? Y digo jóvenes porque esta persona que le comentaba tiene 17 años, ¿no? Pero no necesariamente tiene que tener 17 años, seguramente lo podrán tomar la decisión ya a partir de los 8 o 10 años y que lo vayan a hacer, pero ¿qué va a pasar en años posteriores? Yo creo que está buena, está interesante la pregunta y el seguimiento que se tiene que dar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Al final de cuentas, vemos que, por ejemplo, ustedes que son expertos en educación, en el doctorado, cuando vemos, por ejemplo, el punto de vista de historia de la educación, por ahí hay una colección de libros de un profesor inglés llamado Jan Bowen, se llama Historia de la Educación Occidental, así se llama. Historia de la Educación Occidental, de la editorial Herder. Es una colección de libros, es el mejor para mí, es el mejor libro de introducción a la historia de la educación occidental que se haya escrito jamás. Es del profesor James Bowen. Es un inglés, yo lo tengo aquí en la biblioteca. James Bowen, Historia de la Educación Occidental.
Si ustedes leen, por ejemplo, el primer volumen, a lo largo de la época griega, la época, por ejemplo, del Peloponeso con Esparta, los griegos, la época de la Edad Media, el que más sufría era el niño. Apenas vemos tiro de piedra, el siglo XX se le llama el siglo del niño. Sabemos que es un proceso cognitivo distinto, tiene un crecimiento, un tipo de aprendizaje distinto. Todo este tipo de ideologías se esconde abusos infantiles, pedofilia, etcétera, etcétera. Vean, ahora hace poco se presentó en Chile 2 tesis sobre la pedofilia de unos tipos que no saben de filosofía y ni son filósofos, que hablaban de eso, no, hombre, no, tonterías. Pero se presentó y que pases tú a través de sustentar de que el pedófilo es bueno, estamos en una locura terrible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. Yo creo que defender la vida es importante, pero también defender al niño, ¿no? Cuando puedan, consigan estos libros de historia de la educación occidental. Será una aventura apasionante porque el que más ha sufrido es el niño. En decirle a un niño que no es ni niño ni varón, es abuso infantil. Eso, eso lo conocen aquí en mi pueblo. Bien, ilustres maestros, algo más que quieran decir, ya nos vamos. Juan Carlos está muy callado el día de hoy. Sí, está muy callado el maestro. Parece que estoy regañado, ¿verdad? Sí. Es que me regañó el sindicato y la política educativa en México el día de hoy. No, al final del día es interesante escucharlo porque la Sí, experiencia que tiene usted, doctor, en cuanto al tema de la educación y empatarlo con lo que comenta el doctor Ruiz, siempre va a ser importante. Al final del día, el tema de la política y la educación van junto con pegado, pero uno siempre le pega más al otro, ¿no? O sea, la política siempre va a ser a un lado los intereses propios y los de la comunidad los va a ser mínimos en cuanto al beneficio que pueda tener y lo que hemos hablado la vez pasada. ¿Qué seguimiento se da de un sexenio político a otro? Pues no hay ninguno. Al final del día cada quien llega con sus ideas, ideales y los va a mover a diestra y siniestra a beneficio propio. totalmente ilustre, maestro Juan Carlos. Prácticamente es una lucha terrible en todo esto. Me gustaría mostrarle un libro, Ilustre Maestros. Espero que lo puedan conseguir. Déjenme nada más quitarme los audífonos. Hay un libro que demuestra precisamente lo que actualmente estamos viviendo. Este libro es de un servidor, lo acabo de adquirir. Bueno, era de mi esposo, pero me lo regaló. Este libro es La batalla cultural, precisamente. Ustedes saben que, bueno, la han escuchado hablar de este filósofo argentino, muy brillante, pero uno pensaría que la batalla se está dando en Ucrania nada más, contra Rusia, lamentablemente, gente muriendo inocente, pero hay otro tipo de lucha, la lucha educativa. Yo siempre la he llamado así, lucha filosófica, lucha política, ¿no? Entonces, este libro lo pueden ustedes adquirir, es un pedazo de libro porque describe precisamente como en su momento mencionó Immanuel Kant, el prusiano, en su libro Metafísica de las Costumbres. Immanuel Kant decía esta frase en latín, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Y me parece que toda política educativa debe de promover eso, que el alumno piense para sí mismo, para su propia realidad, ¿no? Entonces, yo creo que este libro es un libro muy interesante. Yo lo tengo aquí en la biblioteca. Usted me han de preguntar si lo presto, no lo presto, ilustres maestros, no lo presto, nada más aquí que lo vean de lejos. Y pues aquí lo armando, ilustres maestros, ustedes que son expertos en educación, doctorada en educación, también debe haber grandes dosis filosóficas para un docente, un experto en educación. Entonces, por ahí tengo, yo creo que les voy a enviar el día de mañana, tengo por ahí de una universidad de España un tratado de historia de la educación occidental, no de John Bowen, sino otro libro. ¿Qué les parece si se los comparto para que lo vayan viendo desde Egipto, la Casa de la Vida, Mesopotamia, hasta los albores de nuestro tiempo? Muy bien, ilustres maestros. Lo El, agradeceríamos mucho.
Mañana se los comparto. Ya sé que les hice ya promesa. No sé, me siento a Magdalén. No sé cómo me siento. Me siento. No se preocupe, yo sé que alguno caerá, usted no se preocupe. Sí, totalmente, sí. Bien, ilustre maestro, les pido por favor que le envíen un mensaje a la coordinadora, nuestra coordinadora, y yo, de todos, el día de mañana espero poder contactarle y llamarle para comentarle de que faltan otras dos asesorías y tratar también de que la materia termine hasta el 31 de este mes y puedan terminar en tiempo y en forma. Muy bien, Perdón, ilustre. Sí, nada más antes de que nos retiremos y aprovechando que está aquí Juan Carlos. sí, Juan Carlos le comentaba al doctor que qué posibilidades habría de que mandáramos ese mensaje, pero en el sentido también de que nos dejaran abierta la plataforma hasta que empezáramos con la siguiente materia, sobre todo tomando en consideración que en esta materia prácticamente nada más nos dieron 5 semanas y que los trabajos son para 16. Entonces, para que Sí, nos abrieran un poco más, nos dejaran un poquito más abierta sí, la yo creo que sí. plataforma. Sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo mañana con la maestra Aide y lo podamos todos en conjunto abonar a la petición. Ok, de acuerdo. Sí, doctor, claro. Muy bien. Pues gusto en saludarlos. Igualmente. Gracias, Gracias. doctor. bye bye, Se comen cuídense. dos tacos de al pastor a mi salud. Ya me dio hambre, ya me dio hambre. Una tonalla, un trago de tonalla para abrir el apetito. Muy bien. Bye bye, Provecho. cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Hasta luego, Luego. bye.